La simple palabra Salem nos hace pensar en brujas, aquelarres, persecuciones y hogueras. Salem es sinónimo de persistencia, lucha contra el demonio, siembra de pánico, puritanismo, pócimas, locura errática e intolerancia. En Salem surge, además de la leyenda, la famosa confesión cruzada que a partir de entonces se conoce justo como la cacería de brujas. El 1 de marzo de 1692 se iniciaron los trágicos juicios a las mujeres acusadas de brujería en un poblado de Nueva Inglaterra, sin ninguna prueba, con testigos arrancados bajo tortura. Fueron condenadas cerca de 200 personas y 20 murieron ahorcadas. La ciudad de Salem era una colonia británica en el territorio norteamericano que más tarde fue bautizado como Massachusetts. Desde marzo hasta el 22 de septiembre de 1692 se irán sucediendo una serie de juicios donde condenarán a cientos de personas acusadas de practicar brujería o de relacionarse con quienes lo hacían. Los procesos arrancan cuando dos niñas empiezan a tener comportamientos extraños y confiesan haber sido poseídas por el demonio, pero de fondo lo que había era intereses contrapuestos entre acusadores y acusados. Las niñas, al verse acorraladas, no tuvieron a nadie más que acusar que a su nana, Tituba, una esclava negra procedente de Barbados que trabajaba en casa de Parris y que, al ser negra y extranjera, se convirtió en el blanco perfecto, ya que desde su llegada les había llenado la cabeza de cuentos y fantasías procedentes de sus creencias primitivas como el vudú, apariciones y hechizos. Las niñas también mencionaron a otras dos mujeres, Sarah Good, una pobre pordiosera sin casa, sin oficio ni beneficio, y Sarah Osborne, una mujer que nunca iba a la iglesia y que había escandalizado al pueblo por sus amoríos con un mozo de labranza forastero. En febrero de 1692, las tres mujeres fueron examinadas por los magistrados del pueblo, quienes creían en la existencia del mal, la tentación, el demonio y de su interferencia en la vida diaria. Ellos le preguntaron en forma directa si tenían contacto con el diablo, y acto seguido las exhortaron a confesar afirmativamente, ya que esta era la única forma de salvarse. Si no lo hacían, serían condenadas a la horca. Las dos Saras lo negaron todo, pero Tituba, por miedo a ser asesinada, confesó ser bruja y haber visto al diablo en forma de cerdo y perro, haber visto el libro del demonio y haber firmado en él. La corte entera de jueces y parroquianos quedó sorprendida y fascinada con la narración. Debido a la confesión de Tituba, las tres mujeres fueron encarceladas en Boston, en condiciones realmente precarias. Los relatos de la posesión diabólica y de las tres brujas corrían de boca en boca en el poblado, por lo que pronto otras niñas mostraron los mismos síntomas y a su vez acusaron a otras mujeres, lo que dio por resultado una oleada interminable de juicios condenatorios. El problema creció a tal punto que se nombró una corte desde Boston para tratar todos los casos de brujería, la cual basaba sus veredictos únicamente en las reacciones y las afirmaciones de las niñas afectadas, y en marcas que se consideraban estigmas de la brujería, lunares, cicatrices, hasta acné, fiebre o vello. Pero la prueba definitiva era infalible, porque asumía que la misma acusada confesara, y que al mismo tiempo señalara a otra persona que la hubiera influenciado. En 1647, las colonias de Rhode Island, Massachusetts y Connecticut dictaron una ley que decía: se prohíbe la brujería en esta colonia. La pena por su práctica será inexorablemente la muerte. En 1648 se llegó incluso a crear en la iglesia y el gobierno el cargo de buscador de brujas, para vigilar actos considerados heréticos o heterodoxos.
El más destacado fue el de Ann Putnam, de 12 años de edad, hija de una de las familias más importantes de Salem. Ann no solo presentaba los mismos síntomas que Betty y Abigail, sino que además aseguró que luchó con una bruja que pretendía decapitarla. Cuando las niñas fueron examinadas por el galeno del pueblo, este no encontró ningún problema médico que estuviera causando el extraño comportamiento, de tal manera que atribuyó la conducta a la influencia del mismísimo demonio. Y fue entonces cuando el caso pasó a las manos del reverendo Parris. Hay que entender que en Massachusetts puritana la existencia de las brujas era una realidad aceptada, ya que con anterioridad ya se habían ejecutado a mujeres acusadas de estas prácticas, como el caso de Anne Glover de 1688. Según la Biblia de los puritanos, las brujas podían crear dobles invisibles de sí mismas y atormentar y torturar a quienes quisieran sin ser vistas. Y eso precisamente era lo que parecía que ocurría con Betty y Abigail. Las pesquisas para averiguar quiénes eran las brujas detrás del comportamiento de las niñas llevó a un vecino del pueblo a buscar un método basado en la magia popular para descubrir a las siervas de Satanás. Este pidió a una panadera que horneara un pastel con centeno, harina, huevos y comida para perros, que sería servido a un can para que les condujera a sus maléficas amas. Además, se añadió a la mezcla la orina de las niñas enfermas. Todo aquel remedio enfureció al pastor. A fin de cuentas, el puritanismo estaba tratando de erradicar todo este tipo de prácticas, y ordena rezo y ayuno para contrarrestar la brujería, pero los ataques de las niñas y demás mujeres no remitieron. Uno de los primeros hombres acusados es el antiguo reverendo George Barrow. Según Ann Putnam, el espíritu de Barrow se le apareció en sueños para decirle que él era el único líder de los adoradores de Satanás y que había matado a sus dos primeras esposas y que había embrujado a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Su actitud insolente durante su interrogatorio y el hecho de no ser un pastor ordenado formalmente por una congregación puritana le empujaron a las abarrotadas cárceles. El primer caso visto por el tribunal fue el de Bridget Bishop, mujer de 50 años de edad que 12 años antes ya había sido acusada de brujería y que fue declarada inocente. Los acusadores de Bishop no solo estaban en el estrado, sino que también estaban entre los asistentes del mismo. Las interrupciones constantes que sufrió el proceso por los supuestos ataques que Bishop estaba dirigiendo por medio de la brujería a multitud dominaban completamente todo lo que ocurre en la sala y la voluntad de los jueces. El veredicto, como no podría ser de otra forma, dictaminó que Bishop era culpable. El 2 de junio de 1862, el juez William dicta la primera sentencia de muerte de los juicios de Salem. Es ejecutada el 10 de junio y tarda varios minutos en morir ahorcada por su propio peso. Uno de los jueces, indignado por la ejecución, abandona el tribunal, pero los juicios siguen adelante. El 19 de julio, 5 mujeres más son ejecutadas. Sarah Good es una de ellas. Son ahorcadas debido a que se negaron a confesar y acusar así a otras mujeres. Curiosamente, las mujeres que confesaron sus actos de brujería y acusaron a otras mujeres no son condenadas. Barrow sí fue acusado por 8 de las brujas confesas de ser el director de algunos de sus aquelarres, lo cual tuvo que ser toda una conmoción para los puritanos. Barrow rechaza las acusaciones y pone en duda la teología puritana. El 19 de agosto Barrow es ahorcado, pero antes de ser ejecutado recita el Padre Nuestro, algo que supuestamente los brujos y brujas no podían hacer. Aquella muerte fue el precedente de las ejecuciones de septiembre, las más sangrientas de todo el proceso de los juicios de Salem.
En septiembre de 1692, 9 personas más mueren ahorcadas o de maneras más brutales tras ser declarados culpables de brujería. El marido de Martha Corey, acusado de brujería, no solo negó los cargos por los que se le acusaban, sino que además se negó a seguir colaborando. Su castigo fue morir aplastado por rocas que le fueron apilando encima. El martirio duró 2 días. 3 días más tarde, su mujer es ahorcada junto a otras 7 personas que negaron a acusar a otras personas y a confesar sus actos de brujería. El mundo de los colonos era un mundo de espíritus. Lo invisible, lo mágico y lo diabólico lo rodeaba. Un mundo preilustrado que no entendía de conocimientos científicos y en el que muchos acontecimientos carecían de explicación. A esto hay que agregarle el factor del teléfono descompuesto, de cualquier pueblo chico e infierno grande. Entender la dinámica de la crisis de la brujería en Salem es entender cómo se transmitía la información en esa época, de persona a persona, de pueblo en pueblo, de granja en granja. La curiosidad y los chismes magnificaban los hechos. La gente exageraba lo ocurrido. Los ataques y juicios formaban de un copo una bola de nieve. Dentro de la pequeña comunidad de Salem existía una conducta estrictamente dictada por la religión, en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por estos. Además, las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y carecían de mayores derechos. Los niños eran destinados a educarse severamente desde temprana edad en las labores de los adultos en vez de simplemente jugar. Otra preocupación que se volvió fundamental dentro de esta comunidad era evitar la ira de Dios y por tanto sujetarse a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino, pérdida de cosechas, mal clima, guerra, intrusos y muerte de ganado. Algunos de los confesores que han salvado su vida tras acusar a otras personas comienzan a tener remordimientos. Margaret Jacobs, bruja confesa de 17 años que mandó a la horca a Burroughs y a su abuelo de 80 años, escribe una carta a los jueces tras la ejecución de este último, en el que confiesa que lo que dijo contra el pastor y su abuelo eran absolutamente falsos. No fue la única en retractarse de su confesión. Los jueces comenzaron a juzgar incluso a los que acusaban a otros de sus vecinos. De repente las acusaciones disparatadas cesan. A finales de octubre, el gobernador disuelve el tribunal de Salem. Pero aún así, muchas de las personas acusadas han de ser juzgadas en tribunales convencionales. Pasarían otros 3 meses hasta que fueran liberadas las 49 personas restantes acusadas de brujería. 3 habían muerto en prisión. Tituba, un año después de ser encarcelada, es puesta en libertad y entregada a un nuevo amo, ya que el pastor Parris se niega a pagar. En 1697, uno de los jueces pide el perdón público. En 1703, el tribunal de la colonia de Massachusetts rechaza buena parte de las pruebas presentadas durante los juicios de Salem. En 1706, Ann Putnam presenta una disculpa formal a su iglesia y a las familias de a quienes empujó a la horca, argumentando que lo hizo engañada por Satanás. En 1711, la colonia comienza a realizar compensaciones económicas a las familias de aquellos que fueron acusados. Después de aquello, el sistema jurídico dejó de prestar atención a las acusaciones por brujería o a cualquier asunto relativo a las creencias populares. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en este delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos que gobernaban la colonia en la bahía de Massachusetts, prácticamente sin control real desde 1630 hasta la promulgación de la Carta Real de Massachusetts en 1692,
atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por fanatismo religioso. Si bien el proceso dura hasta el año siguiente, los últimos asesinatos darán hasta el 22 de septiembre y se presentarán como casos ejemplificadores para quienes se atrevan a cuestionar el orden social y religioso en la sociedad de la época. La persecución y la caza de brujas fue en ese momento histórico un método de control social utilizado por los estados en directa relación con la Iglesia, que habían hecho de la Inquisición la institución más eficaz para combatir lo que consideraban herejías en varios países de Europa. Los procesos de Salem en particular y la caza de brujas en general han sido utilizados para acallar cualquier voz de protesta, de rebeldía, de cuestionamiento hacia las injusticias de la sociedad.